Las Ray-Ban Meta 2 son uno de los Smart Glasses más vendidos en el mercado. Es que es muy versátil y sobre todo potente, porque permite generar videos e imágenes de gran calidad. En mi anterior review hice un video muy extenso contando todos los detalles y sobre todo me centré en la inteligencia artificial. Pero cometí un gran error. Me olvidé de exportarlo correctamente en gran resolución. Y eso me lo hizo notar un gran influencer. Y yo quedé como... ¡Que nadie me lo dijo! ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Ahora en adelante, todos mis videos serán exportados en una resolución alta, a 4K por ejemplo. Así que en este video nos centraremos en hacer experiencias y experimentos relacionados a imágenes y videos con las Meta Ray-Ban 2. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Ya estamos listos para usar nuestros lentes. Vamos a la calle para probar las Ray-Ban Meta 2. Vamos a validar diferentes aspectos, tomar fotos, videos. Pero antes, tengo que decirte que hay un comando principal. Hey Meta. Así es, Hey Meta, Hey Meta, Hey Meta. Funciona para todo. Igual puedes presionar el botón superior y comenzar a tomar fotos. Mira el flash que sale en la montura. El proceso es así de sencillo. Tomas fotos y se guarda en la aplicación. Acá puedes hacer lo que desees, compartir, borrar, publicar, etc. Yo prefiero presionar el botón del lente porque así no tengo que decir a cada rato el comando. Y en un lugar con bulla, es un desafío mencionar Hey Meta. Acá no hay nada editado. Cada foto será de 12 megapíxeles de gran angular. Es por eso la calidad. Y si quieres grabar videos, el proceso es el mismo. Meta. Grabar video. Se prenderá una luz y listo, a grabar. La resolución del video es 3K y el máximo de grabación es de 3 minutos. Yo lo tengo configurado de esa manera y los videos se ven muy buenos. Es más, en la última actualización han implementado varios efectos como timelapse. La estabilidad tanto en foto como en video es muy buena. No he sacado ningún contenido blurreado, pixeleado o movido. Todo se ve bien. Ahora vamos a validar audio y video. No edité nada. Estoy grabando en condiciones de poca luz, bueno, con la luz apagada y viendo pantallas. Imagínate que estoy, pues, mirando mi streamer favorito mientras trabajo con Lens Studio. Este sería el escenario ideal. Lo malo es que como tengo los lentes oscuros, no veo muy bien, pero igual yo creo que la forma como estamos grabando ahora se va a ver muy bien cuando lo exporte y tú puedas verlo en estos momentos, ¿no? Ahorita no puedo darme cuenta de cómo está grabándose. Bueno, creo que igual es interesante tener la grabación con el punto de vista del autor, ¿no? Acá estoy viendo, por ejemplo, mi Quest 3S. Estoy viendo un streamer, un mando, todo mi set aquí. Pero ¿qué pasa si, bueno, voy a encender luces? Bueno, y ahora con la luz encendida, ya todo cambia por completo. Se puede ver mucho mejor, me imagino. Pero quería hacer este contraste en mi video inicial, donde estoy en el parque con la luz del día, quizá una luz muy fuerte, y ahora con la luz artificial, ¿no? Probando oscuridad y probando luz con el foco arriba. Ahí está. ¿Qué tal se escucha? Espero que se escuche bien. Bien, hagamos un resumen. Respecto a la cámara, tiene un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles. Sobre la resolución de video, graba en calidad 3K, ofreciendo la mejor resolución disponible en el dispositivo. Además puede grabar hasta 3 minutos. Sobre capacidad, tiene una memoria de 32 GB.
suficiente para almacenar algo más de 1000 fotos o más de 100 videos de 30 segundos aproximadamente. Y sobre la batería, ofrecen hasta 8 horas de batería con una sola carga. Considero que si eres youtuber, creador de contenido, etc., tener videos con el punto de vista del usuario es sumamente atractivo e importante. Eso sí, como dije en el otro video, la inteligencia artificial de Meta no funciona en algunos países. Por ejemplo, acá en Perú y en otros países de Latinoamérica tampoco está disponible. Pero pronto haré otro video hackeando el sistema. Por eso, comprar unas Meta Ray-Ban ha sido una inversión a largo plazo. El dispositivo se actualiza cada mes y estoy seguro que llegará la actualización esperada en la región. Por mientras, considero que igual es un dispositivo muy bueno para crear contenido, escuchar música sin tener otro dispositivo y hacer llamadas y escribir mensajes con las manos libres. Si quieres todo eso sin necesidad de esperar a la IA de Meta, este lente es para ti. Tiene buenos acabados, calidad de imagen y video, y la conexión a redes sociales es estupenda. Así como está este Smart Glasses, ¿lo comprarías? Yo doy mi voto de confianza y espero la llegada de la IA muy pronto. Además, sé que podemos hacer ciertos hacks para conversar con Gemini de manera muy potente, pero eso será para otro video. ¿Qué te pareció este unboxing? ¿Te gustó? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Muy pronto haré más contenidos de las Meta Ray-Ban 2, así que suscríbete, no te olvides. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.